Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, doctora. ¿Cómo han estado? Ya saben la noticia del momento, ya les han informado, chicos. ¿Sobre las clases presenciales, doctora? ¿Qué han dicho? Uy, ese silencio dice muchas cosas. A ver, ¿qué piensan? ¿Nada? Bueno, de todas maneras, nosotros en la materia, como pasamos clases miércoles y viernes, ustedes ya van a poder ver en el plan que está aquí en la plataforma el aula que nos toca, por un lado. Por otro lado, nosotros vamos a seguir usando la plataforma con las tareas, solamente con las tareas, a no ser que exista algún trabajo que les pida que lleven a la universidad. Luego, algún material extra como algún texto o PDF, también se los voy a subir aquí en la plataforma. Y bueno, el resto ya será en la universidad. Luego, bueno, ustedes ya saben cuáles son las medidas de bioseguridad que debemos mantener, tanto para las clases como para de forma general. ¿Tienen alguna pregunta? Está Talía. Bueno, hoy vamos a continuar con con el contenido temático de la materia. Como vamos a... Vamos a hacer ahora ¿me indican, por favor, si se ve? Si me escuchan. Sí se ve, doctora. Ya. Otra cosa. ¿Qué pasa? No entra. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Ya para esto. Bueno, el tema de ahora es la introducción al razonamiento clínico. ¿Qué es lo que nos habla en este tema? Básicamente, cuando hablamos del examen clínico, es necesario que
tengamos una pequeña introducción para analizar la importancia de todo el proceso de evaluación y lo que es la evaluación clínica. Para ello, en la evaluación clínica vamos a hablar de unos de los elementos de lo que sus compañeros han expuesto la clase pasada, que va a ser la historia clínica. Antes de hablar de la historia clínica, debo mencionarles que una vez que hemos revisado algunos conceptos que han expuesto sus compañeros la clase pasada, es importante que debamos establecer algunas bases metodológicas en cuanto a lo que es la evaluación. Esto con la intención de marcar tal vez algunos pasos de forma concreta, metodológica, de todo lo que es el proceso para poder tener un resultado de calidad. Esto nos va a condicionar también la utilidad y la aceptación que podamos tener en un equipo multidisciplinario, que es un factor importante. Como futuros fisioterapeutas es necesario que el proceso que ustedes tengan de la evaluación sea una herramienta que sea verídica y eficaz y que sus resultados aumenten si es que la evidencia les favorece y puedan ustedes a su vez desarrollar un proceso que sea riguroso y que los hallazgos clínicos que se perciban estén sustentados básicamente en el conocimiento que vayan adquiriendo. Es necesario que durante el proceso de evaluación podamos seguir algunos procesos de investigación que van a, de un modo u otro, mezclarse con la evidencia, con la experiencia y con el juicio. La experiencia se va a adquirir con la práctica, ¿no es cierto? Y eso va a hacer de que nuestro juicio, el juicio de evaluación, sea cada vez más claro. Estos tres principios, estas categorías se van a basar en tres principios que son importantes. Primero va a ser el análisis de evidencias científicas, luego la demostración de la efectividad de las pruebas clínicas y por último el juicio de los expertos y las estrategias de revisión que estamos sujetos a otros profesionales. Entonces, los criterios generales del proceso para evaluar funcionalmente, ya sea el movimiento, que es lo que más nos compete al fisioterapeuta, como otros ítems, nos van a dar un orden jerárquico. Este orden tiene que garantizar la calidad del procedimiento y la calidad del proceso del evaluador. Entonces, el proceso que ustedes vayan a emplear dentro de una evaluación o un examen va a exigir un seguimiento que sea sistemático, pero que permita que la información que obtienen en todo el proceso tiene que indicar una conducta que se sigue para alcanzar progresivamente la información que recibamos del paciente, pero de forma específica. Esto para poder obtener un diagnóstico que sea concreto y que esto nos lleve a un mejor resultado. En el proceso, el evaluador
en fisioterapia tiene que presentar validez siempre y cuando responda a lo que efectivamente pretendan evaluar. La exactitud con la que vayan a evaluar debe hacer referencia a que cualquier profesional de la misma área, con las mismas condiciones científicas y tal vez siguiendo el mismo método, pueda llegar a las mismas conclusiones a las que ustedes han llegado. Otro criterio significativo es el que de un momento a otro la reproductibilidad esté ligada a la exactitud. Y esto tiene que permitir repetir o volver a hacer todo el proceso bajo las mismas condiciones y bajo los mismos procedimientos. Esto no solamente por la razón de la confirmación, sino también para futuros controles evolutivos y la valoración de la calidad de la atención. Todo este proceso nosotros vamos a aplicar lo que hemos venido hablando sobre la historia clínica. Uno de sus compañeros nos ha dado una definición larga de lo que es una historia clínica, pero de manera concreta vamos a decir que la historia clínica va a ser un documento privado que compete solo al profesional y al paciente, y este documento en cualquier momento pueda ser elevado a un instrumento legal. Ahora, la historia clínica nos va a servir para registrar, vamos a registrar antecedentes de la persona a la que estamos evaluando. Nos puede servir como un instrumento en estudios epidemiológicos. También como un instrumento en la planificación educativa de la población. También es un gran instrumento de relevancia en medicina legal. Por otro lado, a través de la historia clínica, nosotros vamos a llegar a un razonamiento o a un juicio clínico. Cuando existen diferentes profesionales de la salud, también la historia clínica va a ser un referente que es empleado por todos. Entonces, puede tener una serie de características o matices que sean especiales de acuerdo al área que se vaya a tocar o a llevar, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de nosotros, en fisioterapia, nuestra historia clínica tiene que ser exclusiva para fisioterapia, pero con la opción de que cualquier otro profesional en el área de la salud pueda también interpretar con facilidad ciertos resultados. Ahora, dependiendo de cómo ordenemos el registro, podemos diferenciar varios tipos de historia clínica. O en todo caso, dos modelos de historia clínica. Una historia cronológica y otra historia que está orientada a la patología o al problema que presenta el paciente. Pueden existir otros diferentes modelos de historia clínica, pero es importante que el uso que se le vaya a dar esté bajo bases convencionales que tengan como característica que sean poco modulables, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el recojo de los datos coincida con la presentación y no pueda permitir un cambio en lo posterior. Si bien uno de sus compañeros hablaba de la historia clínica tecnológica y la historia clínica convencional o tradicional,
Muchas veces la recogida de los datos y la presentación de estos datos puede sustituir al modelo clásico de lo que era la historia clínica convencional. Entonces, desde este punto, el recojo de datos puede estar condicionada al origen, al método y a los datos de toda la información que está recogida. Entonces, esta forma de recoger la información puede ser, como indica aquí, personal o no personal. La forma personal nos va a dar las referencias o datos que recojamos de una persona o de un familiar del paciente. En este caso, si es de la persona misma, del mismo paciente, va a ser directa, y si es de un familiar, pues va a ser indirecto. En ambos casos, sea directo o indirecto, tiene que, a su vez, va a estar estructurado en ser mixto o simple, de acuerdo también a la forma del lenguaje que se puede emplear. Dentro del lenguaje podemos hablar de un lenguaje técnico o de un lenguaje común que sea fácil de entender para nuestros pacientes o los familiares del paciente. El no personal es cuando las referencias las va a recoger o se las va a generar a partir de una máquina o de un dispositivo. En este caso, la persona o el paciente se va a encargar de revisar, de brindar la información, y el profesional será el que revise y el que va a dar el visto bueno a todos estos datos. A esta forma no personal se la denomina también una captura directa, ya que todos los datos son obtenidos directamente del sistema. Esto en caso de ser una historia clínica electrónica. Los informes que se van presentando en lo que son los datos van a estar limitados por ámbitos que vayan siendo usados, como los servicios sociales, los servicios sanitarios y lo que es la salud pública, ya sea en la parte de gestión o la parte de administración. Entonces, en este caso, no es necesario y tampoco sería correcto determinar un solo modelo de historia clínica, ya que de acuerdo a lo que requiere el paciente, se puede dar uso y tomar bases de los modelos clásicos y tal vez añadir algunos criterios que ustedes consideren necesarios para el ámbito o el momento en el que están realizando el levantamiento de esta historia clínica. Incluso en algún momento pueden hacerlo de forma dinámica. En la actualidad, con el constante desarrollo de la tecnología, lo que es el Internet y las aplicaciones que son móviles, entonces esto va a condicionar el futuro de la forma de la historia clínica y de la misma historia clínica electrónica. Con la llegada de los nuevos programas, de los programas móviles y todo esto, se ha transformado el modelo estático que se conocía con anterioridad. Y de esta forma, entonces, la historia clínica ya se ha vuelto un modelo dinámico y que está en continua evolución y en continuo cambio. Prueba clara, cuando vamos al médico de algún seguro privado, por ejemplo, entonces la historia clínica ya no está hecha, ya no es escrita, sino directamente en la computadora, en el sistema. Para todo esto va a existir una normativa, que va a ser la normativa de la historia clínica. Básicamente, en la legislación actual, podemos encontrar definida a la historia clínica como el conjunto de documentos que contienen los datos, las valoraciones y las informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente. Esto a lo largo de todo un proceso asistencial. Para la realización de una historia clínica concisa, es necesario que
se integren diversos sistemas. En este caso, los centros de salud tienen el deber de introducir toda la información en cuanto a lo que es la admisión a los análisis de laboratorio, servicios de farmacia, medios diagnósticos, servicios médicos, todos los servicios prestados tal vez por otras disciplinas y otras situaciones, ¿no? Como análisis complementarios, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario que el sistema de salud reúna toda esta información, tanto en lo que es la atención primaria como especializada, así como tal vez considerar toda la información de los centros a los que ha asistido el paciente, sean de carácter público o privado. De este modo, entonces, la historia clínica va a tener en cuenta una introducción donde esté toda la información proveniente primero de los estudios genéticos, ¿no? Luego se dan los estudios de acuerdo a la especialidad. Entonces, en función a esto, una de las principales finalidades de la historia clínica va a ser la de agrupar la información referente al estado de salud de un paciente con un objetivo, que va a ser el de hacer más fácil la asistencia en salud. El hecho de que el paciente, cuando esté enfermo o cuando tenga una lesión o una patología, requiera de una prestación del servicio de salud, entonces el principal motivo por el cual pueda ser atendido y a la vez realizar una historia clínica va a mantener un seguimiento, pero este va a ser a largo tiempo. Entonces, en la historia clínica va a haber muchas funciones, no solamente la de la asistencia, por el hecho de recaudar toda la información referente al paciente, sino que va a tener una función asistencial, una función docente, una función de investigación clínica, una función de investigación epidemiológica, una función de gestión clínica y planificación de recursos asistenciales. En la función asistencial, el objetivo va a ser de ofrecer al paciente una atención sanitaria que sea adecuada. Para ello es importante recabar toda la información principal e importante de cada uno de los pacientes. Esto va a ser un documento fundamental en el servicio de salud. Luego, la que es el referente docente, en la historia clínica se debe detallar y explicar todas las decisiones, tanto terapéuticas como exploratorias que se ha tomado en relación a una patología del paciente. Y así de este modo va a reflejar el modo correcto de tratar y proceder ante un caso clínico, ¿no? Esto es como en un caso de estudio. En cuanto a la investigación clínica, van a existir varios métodos que van a permitir localizar y agrupar historias clínicas que van a contener una determinada patología o un determinado caso clínico, y en el caso de la fisioterapia, un determinado tratamiento. En cuanto a la investigación epidemiológica, si conocemos toda la parte de la investigación clínica, docente y todo lo anterior, entonces esto nos va a servir como parte de una investigación que va a estar determinada por una patología o caso clínico. En cuanto a la investigación epidemiológica, todo lo que he mencionado anteriormente nos va a servir como una investigación también, pero se va a considerar como denominadores poblacionales propios.
Luego, la gestión clínica y planificación de recursos asistenciales. Esto va a ser útil en la gestión clínica. Así que se va a emplear la historia clínica como un medio para valorar el uso de los recursos sanitarios, el planteamiento de diversas inversiones futuras. Luego tenemos el jurídico legal, que nos sirve como una constancia por escrito de toda la asistencia que ha recibido un paciente. En cuanto a los controles de calidad asistencial, nos va a permitir cuantificar y evaluar los objetivos científicos y técnicos a través de la historia clínica. Entonces, por todas estas características que les acabo de mencionar, la historia clínica se la puede considerar como un instrumento básico para una praxis sanitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que sin la existencia de una historia clínica, el personal en salud no podría tener una visión global y completa de un paciente, ya que la información no estaría bien detallada en un documento, sino de forma verbal, tal vez, y analítica en el profesional que lo atendió tal vez al paciente con anterioridad, ¿no es cierto? Entonces, la historia clínica nos va a dar una visión completa y total de lo que ha sufrido y ha tenido el paciente a lo largo del tiempo. Para ello, toda la información que nosotros recabamos tiene que ser de una fuente directa, como la que es el paciente, verídica, o tal vez indirecta cuando el paciente tiene alguna limitación. Entonces, en ese caso, cualquiera de las dos fuentes nos va a brindar en lo posterior una eficaz asistencia al paciente. Dentro de lo que es la fisioterapia como tal, tenemos una historia clínica en fisioterapia que es importante, ya que el modelo que va a seguir va a ser en un inicio el convencional, puesto que va a tener la parte de filiación, le diremos así, a lo que viene a ser el nombre, apellido, los datos generales como el sexo, hábitos, domicilio, número de teléfono. Luego puede ser, ya he dicho, la dirección. Dentro de los datos generales, eso es lo principal. Luego viene a ser la ocupación, el deporte, que es un factor importante, ya que a través de esta información, si nuestro paciente practica algún deporte, va a requerir de una forma u otra una atención específica en el punto de vista de fisioterapia. Y en la misma historia clínica, la convencional, se puede hacer una variación, pero desde el punto de vista fisioterapéutico. ¿Y qué es lo que va a hacer la diferencia? En el motivo de consulta, esta va a ser una de las causas por la que el paciente va a acudir a nuestra consulta. ¿Y por qué va a ser esta la diferencia? Porque generalmente el motivo de consulta puede ser una derivación de un médico de especialidad, como puede ser de forma voluntaria. ¿A qué me refiero? Puede tener una referencia de un médico, no sé, se me ocurre por un dolor de espalda, por ejemplo. O puede ser una referencia de algún conocido y dice, ¿por qué no vas a la fisioterapia? Y porque por el dolor que tienes. Entonces, tenemos dos fuentes de referencia. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? ¿Me han entendido?
¿Están ahí todavía? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora. Bueno, ¿tienen alguna pregunta o está todo bien?